NIHA y su tratamiento. Vuelvo a repetir, el NIHA se utiliza para paciente crónico, para evaluar la respuesta al tratamiento. Entonces acá les voy a enseñar cómo utilizamos el NIHA. Si mi paciente acude a la consulta y está con un NIHA 1, disnea a grandes esfuerzos, o un paciente con factores de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca, hipertenso, y le hacemos un ecocardiograma, encontramos una FEBI disminuida, podemos ya iniciar tratamiento. Utilizamos beta bloqueantes y ECA, ya sea que el paciente sea sintomático NIHA 1 o que sea un paciente con factor de riesgo que se le ha hecho ecocardiograma y se ha demostrado que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo ya estaba disminuida. Lo primero a iniciar, beta bloqueante y ECA. Y mando al paciente a la casa, a domicilio. Lo reevalúo para ver cómo ha ido con el tratamiento y si el paciente sigue con NIHA 1, mantengo el tratamiento. Pero si el paciente tiene un NIHA, pese a este tratamiento de 2 o mayor de 2, entonces ya puedo asociar un antagonista de la aldosterona, ya sea espironolactona o esplerenona. Recordemos que la espironolactona genera ginecomastia. Y lo mando a casa, ¿no? Retorna a mi paciente y persiste sintomático. Sigue con un NIHA mayor a 2, pese a que ya está con beta bloqueante, ya está con YECA, ya está con antagonista de la aldosterona. Entonces, siempre y cuando su frecuencia cardíaca siga mayor a 70 latidos por minuto, puedo en este caso ya iniciar ivabradina. Si persiste sintomático, se puede usar digoxina, aunque generalmente ya no se usa. Y mandamos al paciente nuevamente a domicilio y reevaluación. Pero el paciente persiste sintomático. Se puede plantear la posibilidad de implantar un resincronizador, pero como habíamos dicho, solo paciente con QRS ancho o paciente con fracción de eyección menor del 35%. En todos estos grados, siempre y cuando el paciente presente congestión pulmonar periférica, puede utilizar diurético de asa o diurético tiazídico, que como les había explicado, no me mejora el pronóstico, pero sí mejora los síntomas. Cuando yo instauro tratamiento con beta bloqueante o YECA, siempre debo ir de la dosis menor, es decir, 5 miligramos de YECA. Y veo la tolerancia de mi paciente, de enalapril 5 miligramos, y veo mi tolerancia, ¿no? Y si el paciente tolera, puedo subir a 10, a 20, dependiendo la tolerancia. Lo mismo con el beta bloqueante, empiezo con una dosis baja y progresivamente puedo ir subiendo la dosis. ¿Y a qué me refiero con tolerancia? Presión arterial y frecuencia cardíaca. No pueden estar por debajo de 90, 60 o 50 latidos por minuto. No se olviden nunca dar calcio antagonista en un paciente con insuficiencia cardíaca sistólica. Sí se puede dar en un paciente con insuficiencia cardíaca diastólica. Hablemos ahora de las últimas actualizaciones que se han hecho en el diagnóstico y tratamiento de insuficiencia cardíaca. Lo primero, el diagnóstico sigue siendo eminentemente clínico. Y lo que se ha hecho es implementar un algoritmo diagnóstico en el que se incluye el electrocardiograma y el péptido natriurético auricular. Entonces, cuando nosotros sospechamos de insuficiencia cardíaca, lo primero a hacer es una buena historia clínica y examen físico y un electrocardiograma. Si ambos son normales, debemos evaluar otras posibilidades. Pero si encontramos algún dato de insuficiencia cardíaca en uno de los dos, lo siguiente a solicitar es el péptido natriurético auricular. Si el péptido es negativo, sospechar otras posibilidades. Si el péptido es positivo, es anormal, entonces debemos solicitar ecocardiograma. Y en función del ecocardiograma se clasifica paciente con FEBI menor del 40%. Se denomina insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. Paciente con FEBI entre 40 y 49%. Es un paciente con insuficiencia cardíaca con FEBI en rango intermedio.
Y lo que se tiene que hacer es evaluar si hay una disfunción diastólica o sistólica, es decir, si hay una dilatación o una hipertrofia del ventrículo. Paciente con FEBI mayor del 50%. Este es clasificado como paciente con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. También existe un grupo de pacientes que tienen datos clínicos sugestivos de insuficiencia cardíaca o electrocardiográficos sugestivos de insuficiencia cardíaca, pero la ecocardiografía es normal. Si la clínica es muy sugestiva, lo que se puede solicitar es una ecocardiografía de estrés. Respecto al tratamiento, paciente con FEBI reducida menor al 40%, está indicada ahora la combinación de sacubitril y valsartán. Les había comentado que se está haciendo ahora una nueva terapia con inhibidores de la neprilicina, porque se ha demostrado que el péptido natriurético mejora la función en un paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, ahora se ha atacado a la enzima que degrada el péptido natriurético, es decir, la neprilicina. Y el fármaco que inhibe a la neprilicina es el sacubitril. Por tanto, en pacientes con FEBI menor de 40% está indicada esta combinación. Pacientes con FEBI menor del 35% y que persistan con una NIHA mayor a 2, pese a que ya están con YECA-GUARA2, ya están con beta bloqueantes, ya se encuentran recibiendo antagonistas de la aldosterona. Se puede utilizar o asociar una de las tres terapias, ya sea que lo asociemos o cambiemos. La primera, podemos asociar ivabradina, pero como les había explicado, siempre y cuando la frecuencia cardíaca sea mayor a 70 latidos por minuto. Podemos utilizar sacubitril más valsartán, pero este va a sustituir YECA-GUARA2. Retiramos YECA-GUARA2 e instauramos sacubitril más valsartán. Mucho cuidado al instaurar esta terapia en pacientes con insuficiencia renal o un filtrado glomerular menor de 30 ml por minuto. Terapia de resincronización cardíaca. La terapia de resincronización cardíaca ya era una terapia que se ha instaurado en los pacientes con un IJA persistente pese al tratamiento indicado. Lo que ha cambiado en las últimas actualizaciones es que ahora la indicación es con QRS mayor a 130 milisegundos. Antiguamente era pacientes con QRS mayor a 120 milisegundos. Y persiste los otros criterios para instaurar terapia de resincronización cardíaca. Una pequeña revisión de edema agudo de pulmón. No se olviden esta imagen. Esta es la típica imagen del edema agudo de pulmón. El edema en alas de mariposa. ¿Cómo va a llegar un paciente con edema agudo de pulmón a la emergencia? Va a llegar disneico, con franca congestión, puede estar en anasarca, edema en miembros superiores, miembros inferiores, edema en tercer espacio, paciente muy disneico, le hacemos la radiografía, vemos ese típico edema en alas de mariposa. ¿Y cómo hacemos el tratamiento? Evaluamos primero que tenga disnea, desaturación y congestión. Y el tratamiento, no se olviden, es una movida. Acuérdense de esa regla mnemotécnica, es una movida. M de morfina. ¿Por qué usamos morfina? Porque es un vasodilatador y al ser un vasodilatador disminuye la precarga, por tanto disminuye la congestión y al disminuir la congestión mejora la ventilación en este paciente y reduce la taquipnea. O oxígeno. Dependiendo del estado clínico del paciente podemos utilizar puntas nasales, máscara facial, ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica invasiva. B depende de la presión arterial. Vasodilatadores siempre y cuando la presión arterial sistémica esté mayor a 110 milímetros de mercurio, la presión arterial sistólica. ¿Qué vasodilatador podemos usar? Nitroglicerina. ¿Para qué? Porque al ser vasodilatador disminuye la precarga y por tanto disminuirá la congestión. Y en caso de que la presión arterial sistólica esté disminuida. Por ende, no podemos utilizar vasodilatadores. En este caso, lo que haremos es utilizar inotrópicos. Y el mejor inotrópico hoy en día es la noradrenalina. También se utiliza cuando el paciente está en shock cardiogénico. D, diurético. El diurético ideal como tratamiento de edema agudo de pulmón es un diurético de ASA, la furosemida.
¿Y por qué furosemida? ¿Por qué no un diurético tiacídico, por ejemplo? Porque la furosemida, aparte de su acción diurética, también tiene una acción vasodilatadora y por tanto disminuye la precarga y la congestión. Por eso es de elección en el edema agudo de pulmón. Asentarse. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que elevar la cabecera del paciente. Por último, les recuerdo que si el paciente se encuentra en fibrilación auricular de frecuencia alta, no podemos usar otro fármaco que no sea la digoxina, porque no se olviden que los beta bloqueantes y los calcio antagonistas están contraindicados en un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada.